El pueblo de Nuestra Señora de la Esperanza, un nombre que contrastaba con la realidad de sus habitantes, era un lugar anclado en el pasado. Sus calles empedradas y casas bajas, carcomidas por la humedad y el olvido, contaban historias de un tiempo mejor. Al final de un camino de tierra, casi invisible por la maleza, se alzaba la silueta ruinosa de una casa. Olvidada por el tiempo y los hombres, era un recordatorio silencioso de tragedias pasadas. La casa, con sus paredes desconchadas y el tejado a punto de ceder, parecía observar al pueblo con una mueca grotesca. Sus ventanas, como ojos vacíos, reflejaban la luz de la luna con una intensidad espectral. Los habitantes de Nuestra Señora de la Esperanza evitaban a toda costa acercarse a la casa abandonada. Aquellos que se atrevían a desafiar el silencio sepulcral del lugar contaban historias de susurros en la noche y sombras que se movían entre las ventanas rotas. La casa al final del camino era más que un edificio abandonado. Era un símbolo de miedo, un recordatorio tangible de que el pasado nunca muere del todo. Los rumores sobre la casa abandonada se extendían por el pueblo como una plaga silenciosa. Cada generación añadía su propio capítulo a la leyenda, tejiendo una red de miedo alrededor del lugar. Se decía que la casa había pertenecido a una familia adinerada, víctima de una tragedia terrible. Un incendio, susurraban algunos, había devorado a la familia entera, dejando solo cenizas y dolor. Otros murmuraban sobre una enfermedad desconocida que había consumido a sus habitantes uno a uno. La verdad, como suele suceder, se perdía en la niebla del tiempo, dejando espacio a la especulación y el temor. Lo que sí era cierto era la sensación de inquietud que se apoderaba de cualquiera que se acercara demasiado a la casa. Un escalofrío recorría la espalda, como si una mano invisible te acariciara con dedos helados. Los susurros en el viento, que parecían provenir de las entrañas de la casa, hablaban de dolor, de sufrimiento, de una presencia que se negaba a abandonar el mundo terrenal. Gabriel, un joven escéptico con una sed insaciable por lo desconocido, se negaba a creer en las historias que circulaban sobre la casa abandonada. Aficionado a lo paranormal, había pasado horas devorando libros sobre casas encantadas y fenómenos inexplicables. Sin embargo, para él, todo tenía una explicación lógica, una respuesta científica que desmentía las supersticiones populares. La casa al final del camino, con su aura de misterio y tragedia, se convirtió en un reto personal para Gabriel. Decidido a demostrar que el miedo no era más que un producto de la imaginación, anunció a sus amigos su intención de pasar una noche entera en la casa abandonada. Sus amigos, conscientes de su terquedad, intentaron disuadirlo. Le hablaron de las historias que habían escuchado, de las sombras que acechaban en la oscuridad y los lamentos que se escuchaban en la noche. Pero Gabriel, con la arrogancia propia de la juventud, desestimó sus advertencias. Armado con su cámara de video, una linterna y su escepticismo inquebrantable, se preparó para enfrentarse a lo desconocido. La puerta, carcomida por la humedad, cedió con un gemido lastimero cuando Gabriel la empujó. Un olor a polvo y humedad, mezclado con un hedor indefinible, le golpeó como un puño en el estómago. La poca luz que se filtraba por las ventanas tapiadas dibujaba sombras grotescas en las paredes, dando la impresión de que la casa le observaba, juzgándole. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había teñido de un gris enfermizo, parecían espectros congelados en pleno movimiento. El silencio, roto solo por el sonido de sus propios pasos, era denso, casi tangible. Mientras avanzaba con cautela por el pasillo principal, Gabriel notó algo peculiar. En cada habitación, estratégicamente colocados, había espejos. Grandes, con marcos ornamentados que hablaban de un pasado esplendoroso, estaban cubiertos por velos oscuros, como si ocultaran un secreto terrible. Una punzada de inquietud recorrió la espalda de Gabriel.
La casa era un laberinto de sombras y recuerdos olvidados, y él, un intruso a punto de despertar a un ente dormido. Atraído por una fuerza invisible, Gabriel se acercó a uno de los espejos. La tela oscura, carcomida por el tiempo, se deshizo entre sus dedos al tocarla. El espejo, cubierto por una fina capa de polvo, reflejaba la poca luz de la habitación de forma distorsionada. Con la manga de su camisa, Gabriel limpió la superficie del espejo, esperando ver su propio reflejo. Pero lo que vio le heló la sangre en las venas. En lugar de su propio rostro, una figura grotesca le devolvía la mirada. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, como brasas ardientes en la oscuridad. Su boca, abierta en un grito silencioso, mostraba una hilera de dientes afilados como cuchillas. La figura extendió una mano hacia él, arañando la superficie del espejo con dedos esqueléticos. Un grito ahogado escapó de la garganta de Gabriel. Retrocedió tambaleándose, tropezando con una pila de libros olvidados. La cámara que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla, agrietada, mostraba una imagen distorsionada de la habitación. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Gabriel se incorporó y buscó la cámara con la mirada. La encontró junto a un viejo gramófono, su superficie negra reflejando la poca luz de la habitación. Se agachó para recogerla y fue entonces cuando vio la pequeña trampilla de madera en el suelo, casi invisible bajo una capa de polvo y escombros. La curiosidad, más fuerte que el miedo, le impulsó a abrirla. Debajo, una escalera de mano se hundía en la oscuridad. Un aire frío y húmedo, con un ligero toque a tierra mojada, ascendió desde la abertura. Gabriel, sintiendo que se asomaba al abismo de lo desconocido, supo que no podía ignorar la llamada de la oscuridad. La escalera crujía bajo sus pies, como si se quejara del peso del tiempo y los recuerdos olvidados. El aire se volvía más denso a medida que descendía, cargado de un silencio sepulcral que se clavaba en su pecho como un puñal de hielo. Al final de la escalera, una única habitación se abría ante él. La única fuente de luz provenía de una pequeña grieta en el techo, creando un haz de luz que iluminaba el centro de la estancia. Allí, en medio de la oscuridad, se alzaba un último espejo, su superficie tan pulida que parecía un charco de agua negra. Gabriel se acercó lentamente, sintiendo que sus pasos lo acercaban a un secreto terrible. Su reflejo en el espejo era ahora claro, nítido. Pero justo detrás de él, una sombra se movía en la oscuridad. Una silueta alta y esbelta, con unos ojos que brillaban con una luz roja e inhumana.